Mm, Y Celina, ¿este espacio era solo para mujeres? ¿Es solo para no, mujeres? no, Ah, ya, no hay más mujeres. pero hasta ahora solo veo mujeres, que me da mucha alegría también. Ok, pues bienvenida Ana María, bienvenidas, bienvenidos los que están presentes. Siento mucha alegría que te tomaste el tiempo y que tenemos esa charla aquí juntas. Siento mucho amor, mucha admiración por todo el camino que tú has hecho en tu vida y desde que nos conocimos, de haber como sido testigua de tu caminar con tus sentimientos conscientes y sobre todo con la rabia. Y yo invoqué este espacio porque para mí el tema de la rabia es fundamental para el relacionarse. Y para mí es donde realmente puede empezar una profundidad y una éxtasis en el contacto. Cuando yo sé que o experimento que tú te puedes cuidar delante de mí y yo me puedo cuidar delante de ti. Y ambos respetamos estos, pues sí, los límites y los valores que cada uno tiene. Y desde ahí hay como un espacio increíble que se abre para la intimidad. Y yo quiero explorar esto contigo hoy. Y también escuchar, también aprender y abrirme más a escuchar cómo es cuando uno realmente se sumerge totalmente en ese tema de la rabia. Y para empezar, me gustaría simplemente preguntarte si nos puedes compartir unas palabras acerca de ti, de cómo vienes y qué es lo que te ha motivado a estar en el espacio hoy. Ujú. Ajá. Sí, gracias, Celina. Mm. ¿Cómo vengo? Vengo con... Primero, lo primero que quiero compartir es que realmente me doy cuenta de cómo este trabajo de la rabia consciente, o sea, de traer conciencia al enojo y a la información del enojo y después a usar esa energía prácticamente para crear nuestra realidad, cómo tiene, realmente es una espiral. Cómo no es algo que en algún momento ya, en mi camino por lo menos, ya puedo decir, ah, ya terminé con la rabia, ya soy graduada de la rabia y ya no tengo nada más que aprender. Que en un momento yo sí me dije, ah, bueno, ya creo que terminé de explorar la rabia. Y ahora justamente al relacionarme, sobre todo íntimamente y físicamente y sexualmente, me di cuenta cómo eso toca dimensiones de lo que es ser humano, en donde caché realmente, ah, no, no he terminado. Hay otra vez, hay nuevas espirales Mm. al, al abrir al abrir la intimidad a eso, al abrir la intimidad, al permitir que la intimidad toque también mi cuerpo físico y bueno, todo lo que es la sexualidad, que, mm, ay, que es en mi camino por lo menos, y no creo que esté sola, de los lugares donde más hay cosas que puedo entender mentalmente y que mismo puedo navegar con cierta conciencia energética y emocionalmente y físicamente, es decir, hay quien lo llama solamente físicamente, que el cuerpo realmente necesita integrar cosas, necesite integrar todo esto. Se me congela el car, me recibe. Yo te estaba viendo un momento congelado, no sé cómo es para los demás. Sí, creo que también, María dice que también. ¿Estás en un lugar de buena conexión? Mm. Sí, ¿no? Sí, Sí, ok. Pues seguimos. Estabas compartiendo de cómo... ¿Me escuchas, Ana María?
Sí, yo los escucho. Yo te escucho, Selena, también. Ok, ok. Pues te invito a seguir y ahora sí se te escucha y se te ve bien. Dale. Ajá. No sé qué no se haya escuchado, pero decía que, en resumen, cómo es una espiral el trabajo con la rabia. Y en mis últimas experiencias de relacionarme íntimamente y físicamente y sexualmente, me doy cuenta cómo no he terminado Mm, y cómo me toca otra espiral. Y es parte de esto lo que me lleva a querer volver a profundizar este trabajo con la rabia, sobre todo en el trabajo que tú estás haciendo. Por eso me, me alegra estar aquí contigo, Celina, mm, y creando este espacio, porque el trabajo que veo que haces es sobre todo la rabia para crear intimidad, mm, la rabia para relacionarnos. Y para crear eso, relaciones auténticas, que lo que acabas de decir de tener el no para tener el sí real es esencial. Y como eh, el no a veces es una información que puede venir, eso puede venir de la mente, como puede venir del cuerpo emocional, pero también puede venir del cuerpo físico, realmente que el cuerpo diga no y cómo puedo honrar eso, esa información y esa energía de mi cuerpo, y cómo aprender también a relacionarme con el no del otro, con el límite del otro, ujú, que es algo, párame si quieres, pero es que me gusta hablar de esto. Que es algo que en realidad hay tanto trabajo por hacer ahí, porque, y yo lo vivo en mí, eh, y lo veo afuera de mí, como con los niños, por ejemplo, cuántas veces como niños dijimos que no y ese no se respetó. Y entonces desde ahí aprendemos a tener una relación un poco torcida con el no íntegra y no simple y directa, sino que bueno, mi no en realidad no vale, no tiene consecuencias. ujú, Y entonces a sanar eso, a sanar esa relación con el no mm, desde adentro para que mi no valga para mí ujú, y yo lo honre y a partir de ahí no se pueda, bueno, transgredir también. mm. Ahora que hablas de la infancia y cómo son las primeras experiencias con expresar la rabia conscientemente y tener la respuesta de tu entorno de cómo está recibido eso, me da mucha curiosidad cómo fue para ti toda tu historia con la rabia, ¿no? Sí que, cómo has experimentado tu rabia en tu infancia y luego qué pasó que empezaste a trabajar conscientemente con tu rabia. Y como para alguien que, por ejemplo, no tiene todavía un acceso o una relación así íntima y fuerte con su rabia o está apenas como recuperando ese navegar eso internamente, de ver cómo mm, escuchar una experiencia. ¿Me escuchas, Ana María? Sí, Sí, ok. Que sí te escuchar escucho. como tu Súper. experiencia de cómo haber estado recuperando este vínculo y, ajá, un poco tu historia con la rabia. Ujú. Me viene primero, que lo tengo muy aquí, no sé por qué, esto con los niños, estaba en un autobús de noche y había un niño llorando, así, niño chiquitito, y llorando con todo. Y yo estaba como echándole porras a la madre y al padre energéticamente, como porque me imagino la presión de todo el autobús en la noche, de los padres queriendo que llorando y llorando. Si no me escuchan, háganme una señal. Eh, Ah, se corta, pero te pero estoy escuchando. del niño llorando y llorando y llorando, pero sucede, ok. Y yo decía como, qué, qué claridad y qué, o sea, qué fuerza, pero realmente qué claridad hay que tener
para sostener eso, para poner un límite al niño y después sostener espacio para todo lo que vaya a sentir el niño o niña. Toda esa tristeza, todo ese enojo también. Y después, y entonces yo como que le echaba así energéticamente fuerza a los padres para no ceder justamente y para poder sostener espacio para todo lo que le pasara a este niño o niña. Y después en algún momento en el viaje escuché que el niño decía no. Y yo ahí sentí el miedo de, y ahora es que ese no será respetado también. ¿Cómo será eso? Y eso, quería compartir eso. Y la pregunta que me hiciste es cómo ha sido mi camino con respecto a la rabia, ¿cierto? Sí. ¿Cómo fue mi camino personal? Ujú, Sí. Uf. ah, o sea, creciendo yo de niña tenía mucho enojo, mm, mucho enojo. Y me acuerdo de hacer como rabietas. Viste que hay niños que tienden más al enojo. Yo tendía al enojo y así, berrinches, rabietas. Al punto de que me acuerdo que mis padres me decían, nos vamos a poner, ¿cómo se llama? no, Eh, ¿tapones? Audífonos mágicos. Ajá, mágicos con los que ya no te vamos a oír. Ajá. Y bueno, de este y de muchas maneras, la información que recibía creciendo era que mi enojo era un problema, Mm, de alguna manera. O sea, que mi enojo y lo que yo hacía con mi enojo, que como niña pues eran berrinches y me tiraba al piso y decía, ya no me muevo de aquí, por ejemplo. Eh, o a veces cosas como, que también es enojo, como ahora solo voy a comer cosas blancas, que digo, no tiene ningún sentido mental, pero yo de pronto decía, ya ahora no voy a comer carne, solo voy a comer esto, ahora distintas cosas. Y después, uff, después en realidad lo relevante, o sea, lo que les quiero compartir en mi camino, es, eh, hubo un momento Hubo un momento en el que empecé a trabajar con niños. Empecé a trabajar con niños y niñas en escuelas públicas en Francia. Yo era, se le llama animadora. Y animador uno se imagina así como, no sé, como un payaso o alguien así como que anima y no es esto. Animadora es realmente la persona que en Francia abren las escuelas de 7 de la mañana a 7 de la tarde y hay unas como servicio público. Y hay unas horas en donde están con las maestras, unas poquitas horas, y el resto del tiempo están con los animadores, eh, que es un trabajo que se puede adquirir. Alguien habla. Todo No. bien, sigue. Ajá. Es un trabajo al que se puede acceder, lamentablemente, tal vez, con ningún filtro. Es decir, hay muchísima demanda, o sea, se requieren animadores y casi no hay filtro. Y yo me acuerdo cuando llegué y dije, wow, ¿cómo es posible? Es pues parte del paradigma en el que vivimos. ¿Cómo es posible que algo tan precioso que es estar presente con niños todo el día, eh, se le deje este lugar? Es decir, no haya ningún filtro para tener este trabajo y se no les pague pues como nos pagaban. Y yo me acuerdo llegar y decir, o sea, yo voy a ser súper paciente con los niños, yo voy a ser como súper, estar a la escucha y estar a la escucha de sus ritmos. Y me acuerdo que eso es enojo inconsciente, no lo sabía en ese entonces, pero llegar y como juzgar y criticar a las otras personas que estaban, o sea, colaboradores míos. Y porque esa gente les gritaba a los niños. O sea, los trataban a los niños así, apurándoles y gritándoles y con mucha violencia. Y yo al llegar ahí decía, ¿cómo es posible que esta gente trate así a los niños? Y después de un año de trabajar ahí, yo empecé a gritarle a los niños. Mm, Eh, yo así, o sea, me sorprendía a mí misma, yo gritándole así, explosivamente, así, ya, cállate, justo las cosas que yo decía, eh, no voy a hacer, pues me vi haciendo justo.
esas cosas. No, o sea, no quiero justificar ni nada, así fue. Eh, y entonces dije, ok, me voy a mover también por muchas otras cosas, el COVID, ya les contaré, es una historia de mi vida, ¿no? Pero por muchas otras cosas decidí también, ok, ¿cómo es sostener espacio para niños en otro ecosistema, en otro ambiente? Y empecé a trabajar en una escuela democrática en el bosque. Y sí, era otra manera de relacionarnos con los niños y de sostener espacio para los niños. Y adentro de mí yo lo que sí notaba era cada vez lo que se le dice la mecha cada vez más corta. Es decir, que con nada, con muy poco yo explotaba. Y entonces empezó a ser realmente difícil para mí trabajar, no solo con niños, sino como trabajar y vivir con gente y básicamente ser yo por lo enojada que estaba todo el tiempo, estaba enojada todo el tiempo y veía así, no, pues usando el Vipassana, que está fantástico el Vipassana, no tengo nada contra esas técnicas, pero bueno, lo que quiero decir es yo las aplicaba eh, y meditaba muchísimo y cuando había algo que yo notaba que me enojaba, decía, vuelve a tu respiración, y usaba todo lo que había aprendido y seguía siendo, o sea, seguía siendo un problema mi enojo. Eso era mi vida, que mi enojo era un problema. Mm. Y en estas andanzas conocí a una mujer que me dijo, hay una cosa que se llama Club de Rabia, que yo creo que te puede servir. Eh, Esto en Polonia, una mujer que conocí en un curso de permacultura, un retiro de permacultura, y me dijo, hay una cosa que se llama Club de Rabia que yo creo que a ti te puede servir mucho, Ana María. Y dije, dale, o sea, yo estaba como realmente buscando herramientas para mi enojo porque ya era un problema. Y eventualmente, bueno, conocí a Gestión de Posibilidades, a este organismo, y fue después eventualmente en un club de rabia, y para mí fue como un espacio en el que por fin me decían, en el que por fin me decían, ¿estás enojada? Dale. O sea, enójate, enójate, no es un problema tu enojo. Eso, todo este enojo que sientes no es un problema. Es simplemente energía que tiene información. Entonces, si tienes mucho enojo, fantástico. Tienes tú muchísimo recurso. Muchísimo este recurso. Y yo tenía mucho, y bueno, sigo teniendo, pero yo dije, aquí, ¿dónde habían estado? ¿Dónde habían estado? La gente que se relaciona a esta parte mía humana como, como algo neutro realmente. Y o sea, no sé si me gusta la palabra recurso, pero como eso, como energía e información. Y después, claro que aprendí, bueno, un montón de distinciones, como por ejemplo, que muchas veces ese enojo que yo tenía de mecha corta es que eran muchas enojo emocional. Es decir, y seguro les pasa, o seguro lo han visto en acción, que es cuando algo me toca y yo me enojo aún con una desmedidamente, es decir, con una cantidad de energía que no tiene nada que ver con lo que está pasando. Y eso quiere decir que la raíz viene de mucho antes. Entonces, eso simplemente tocó algo, es como triggeró, tocó algo de lo que no me he hecho cargo antes. Y bueno, ahí es donde conocí también los procesos de sanación emocional, que es justo esto, ya me voy a, que es justo esto, ir a la raíz emocional. A cuándo fue la primera vez que te enojaste por eso, que ahora te está generando esa reacción desmedida, y cómo ir a sentir ese enojo y a integrarlo para que ahora en el presente tengas realmente más espacio. Y lo mismo, la misma cosa te vuelve a enojar, pero tu respuesta es información de aquí y ahora. ¿Puedes volver a repetir lo último? Se cortó un momento. Dices que te puedes volver a enojar por la misma Ah, cosa. Ajá. sí, sí, por ejemplo, igual yo me enojo si entro a un lugar o si, me vino ahora, si entro a un lugar que viene, que,
que huele a tabaco. Y entonces digo, no quiero esto. Y entonces ya sea, tengo esa información y puedo usar la energía para ya sea negociar con el espacio, si hay algo que negociar con el espacio o con la persona con la que estoy, que está generando el olor a tabaco. O si no, me puedo ir de ese espacio, pero es una navegación de mucha menos intensidad. Pero si yo tengo una emoción sobre el olor a tabaco, lo mismo yo grito y digo, no es posible, otra vez, así. Tengo una reacción que en realidad no me va a servir para crear la realidad que yo quiero en ese momento. Va a ser una reacción a algo que tiene una raíz mucho más vieja. Ujú, ujú. Y entonces empezaste a estar en entornos en donde tu rabia estaba bienvenida. ¿Y qué pasó con la rabia en tu día a día? ¿Cómo empezabas a como transformar los estallos o pues sí, la rabia que era un problema? ¿Qué pasó después que estabas empezando a trabajar en espacios conscientemente con tu rabia? Y también viéndola Mm, de otra forma, ¿no? Escucho que lo primero fue como entender, no, igual no es un problema. Y luego, ¿qué ujú. pasó? Ajá. Después, ¿qué pasó? Y, en mi camino lo que pasó fue un montón de procesos de sanación emocional, Mm, porque había muchísima rabia y de otros sentimientos, pero también muchísima rabia vieja. Entonces, lo primero fue tener esa distinción de, de primero, en mí ya era muy, muy claro cuando, o sea, estoy enojada. Y digo esto en mí era muy, muy claro porque hay en gente, y sobre todo en mujeres, en las que para sobrevivir han aprendido realmente a no sentir su enojo. Pasa mucho. Entonces puede ser, hablo como del camino, aparte del mío, de volver a tener acceso al enojo, puede ser que para algunas personas sea volver a notar cómo se siente esa energía en mi cuerpo físico, a partir de ahí, a partir de ahí ir escuchándola. Yo la tenía ya muy, o sea, yo estaba muy claro que estaba enojada, lo sentía. Entonces, para mí, lo que fue un siguiente paso fue distinguir, ok, ahora estoy enojada, pero este enojo es un enojo emocional, es decir, que la raíz es vieja, o está relacionado con el ahora. mm, Eh, y hacer un montón de procesos de sanación emocional. Y eh, después también lo que descubrí es que de forma más pura, que tú me preguntabas qué es el enojo y yo te decía el enojo es claridad. De forma más pura, la información que tiene el enojo es el sí y el no, que es también lo que hablaba con los niños. Es mi cuerpo emocional diciéndome esto sí y esto no. O esto no y esto sí. Porque cuando digo que no a algo, en realidad le estoy diciendo que sí a otra cosa. mm, Eh, y no le puedo decir que sí a todo, realmente. Eh, pero fue empezar a navegar con eso, con esa no a esto y sí a esto. ¿Y qué pasó? Bueno, también eso conllevó empezar a poder tener respuestas muy diversas de la gente. Porque hay gente que si uno le dice que no, pues va a tener a veces puede tener una reacción emocional. Entonces, ¿cómo sostener ese no y poco a poco aprender también a hacer un espacio en el que la otra persona pueda sentir lo que sienta con respecto a mi no? Y ahí ya estoy hablando de relaciones o como coach o en intimidad, en los lazos, los vínculos del día a día. Eh, y cómo eh, y cómo también comunicar esto, que me parece importante al empezar a trabajar con el enojo, que es comunicar que ahora, igual antes no lo era, pero ahora voy a ser una persona que a veces dice que sí y a veces dice que no. Que esto puede ser nuevo para mucha gente. Y que entonces la gente de su entorno
obviamente lo va a recibir y va a haber que aprender a relacionarse con esta persona que eres ahora, o que tiene un no y que tiene límites. Mm, Entonces, en mi camino ese fue el primer paso. Y después descubrí que el enojo también tiene la información sobre qué quiero. Ya, o sea, de alguna manera sí, el no es muy como primario, pero después, ¿qué quiero? Y también implicó permitirme querer, que es algo en lo que sigo espiraleando, pero que también como mujer, y no sé los hombres porque no soy hombre, pero que como mujer a veces hemos aprendido como a hacernos chiquitas y a no querer, o que nos da miedo querer, o que nos dé miedo querer cosas, es decir, lo que quiero, que nos dé miedo querer cosas que todavía no sabemos si es posible que tengamos o no. Y entonces nos limitamos a querer lo que sabemos con la razón que podemos obtener. Mm, Es decir, voy a querer una manzana porque hay manzanas, pero no voy a querer algo que mi mente no sepa cómo voy a tener. Ni siquiera tener, que mi mente no sepa cómo voy a crear. Algo que sea, ¿cómo se dice? Unreasonable. Eh, pues sin Irracional. razón, ujú, irracional. Sí, Ujú, sí. ujú. Eh, Eso. ¿Podrías decir Y- un poquito más sobre, porque eso es algo que mucha gente me pregunta, ¿no? Ok, chido, ahora ya empiezas a sacar más tu rabia y pones más límites y dices no, y la gente empieza a ofenderse mucho y empieza a tener también mucho miedo y como especialmente en entornos familiares, em, pues sí salen más conflictos por poner, por poner tu voz, por poner tu rabia, por poner tu límite, ¿no? Y también en mi propio caminar con la rabia he observado que cuando empiezas a conectar con tu rabia o yo me estaba permitiendo expresarla más, sale sobre todo muy inconscientemente. Es como la primera etapa, casi lo veo un poco, ¿no? Es como, ok, reconecto con esa fuerza y todavía no tengo muy bien la distinción cuando la estoy usando para crear y cuando está simplemente porque estoy diciéndome, pues ya dejo libre mi rabia y digo lo que me está pasando y pongo un no y luego me arrepiento porque estoy lastimando a los demás o estoy destruyendo en vez de creando, ¿no? Ujú. ¿Cómo ha sido eso para ti? ¿Qué puedes tú como, pues sí, decir a gente que está como empezando a usar más su rabia, cómo hacerlo de una manera que es constructivo y a la vez también saber que es un proceso, no es algo que se puede hacer perfecto, ¿no? Sí, yo ahí en lo último que dijiste me parece importantísimo, que es como cualquier nueva herramienta, si a mí, yo nunca he usado un martillo, pues la primera vez que uso un martillo no va a ser perfecto. Y lo mismo destruyo un par de cosas, porque estoy aprendiendo a usar un martillo. Mm, Entonces, sí, no va a ser perfecto y voy a usar justo la cantidad de rabia que hacía falta para hacer una comunicación. No, mm, no. O sea, va a ser un proceso de practicar y justo eso, no perfecto. O sea, y para esto, por eso, en parte por eso, a mí cada vez más me interesa y veo el valor de crear círculos de práctica en persona. mm, Es decir, que yo y quienes practiquen esto tengan la posibilidad de practicar con otras personas que también estén practicando esto y que les puedan dar retroalimentación ahí mismo en persona sobre, por ejemplo, ahorita, o sea, te escucho, pero ahorita te superpasaste. mm, Hablamos también de porcentajes, de que puedo usar 0% a 100% de rabia. Entonces, igual tengo una cosa que me pasó que estaba en me viene esto ahorita, estaba en una como hospedaje en donde compartíamos la cocina y el refri. Y a alguien se le ocurrió comerse un poco de mi yogur y yo no funcionó para mí que se comiera mi yogur.
Y la cantidad de enojo que usé para decirle al hombre que eso no funcionaba para mí, que el yogur ya era suyo y que me repusiera el yogur al día siguiente, por favor, fue, o sea, que me acuerdo que toda la gente se quedó como completamente, o sea, demasiado, demasiado. El hombre no se le volvió a ocurrir tocar nada de mi comida. Eso quedó clarísimo. O sea, el límite quedó clarísimo. Pero igual usé una cantidad de enojo innecesario, porque está Mm. en esa, en esa práctica. Eh, y yo en realidad casi que incito, o sea, no sé si incito, pero eso, a dos cosas. A tener un círculo de gente que sea un equipo, Mm. que sea un equipo que te pueda dar retroalimentación de una manera con amor, o sea, que no sea te pasaste, chao. No. Oye, dale, qué bueno que estás usando tu rabia para poner límites y bájale 20% igual la próxima vez. Fue de muchísimo. Eh, pero yo, no sé si incito es la palabra, pero muchas veces, sobre todo cuando hablamos de límites como mujeres, el límite real está aquí. O sea, es decir, esta es la rabia que hacía falta para poner un límite y las mujeres muchas veces, si no hemos usado la rabia, no quedamos así aquí. Entonces digo, oigan, por favor, silencio, tengo algo que... Nadie te va a escuchar. ¿A qué hace falta? Más rabia. Entonces digo, oigan, alguien, tal vez. Y entonces tal vez hace falta practicar y sigan diciendo, oigan. Y ok, fue muchísimo, no hacía falta tanto, pero hace falta llegar acá para cachar que había que bajarle dos. Entonces, eso es lo que tengo que decir, que es como cualquier nueva herramienta, eh, mm, se aprende con la práctica. Ujú, ujú. Y ¿Te me con congelaste, estar Celina? como, ¿Me recibes? ajá, sí, sí. O sea, escucho que para ti es muy importante tener como haber comunicado con la gente en tu entorno que estás haciendo esa práctica y que te den feedback sobre lo que está, cómo está aterrizando la rabia, que, dónde tal vez todavía puedes calibrarlo diferente, ¿no? Como invitar a la gente en tu alrededor, decir, yo quiero aprender a más poner mi claridad y lo que sí y lo que no, y te invito a decirme cuando me estoy pasando ¿no? Ujú. Sí, sí, y ahí es donde es, pues es útil en ese feedback, o ponernos de acuerdo o saber al menos si la persona que me está dando feedback es alguien que está en mi mismo contexto en relación a la rabia. Lo que quiero decir es, si yo estoy viviendo con mi familia todo, y yo les digo, oigan, estoy descubriendo que la rabia en realidad es una fuente de energía e información y yo quiero aprender a usarla y van a cambiar las cosas. Eso es así, no, las cosas, o sea, la rabia es una energía que hace y que cambia cosas, entonces, claro que va a generar cambio, que a veces da miedo, pero van a cambiar las cosas, y estoy aprendiendo a usar esto es útil cuando las otras personas que son tu equipo también están o transformando su relación a la rabia o por lo menos siendo receptivas a, vamos a ver, o sea, vamos a considerar la posibilidad de que la rabia es eso, es neutra. Digo esto porque si yo estoy haciendo ese trabajo y le pido retroalimentación a alguien que cree que enojarse está mal, que es necesariamente destructivo y que, yo qué sé, tiene historias negativas con respecto a la rabia, pues su retroalimentación va a venir de como de esa tierra, ¿no? De ese contexto. Y, y lo que se puede crear es como una guerra de esas ideas sobre la rabia, y no me va a servir, no me va a servir. Eh, entonces, vuelvo a lo mismo, por eso cada vez más me interesa trabajar con gente que sean por lo menos tres personas que estén en un equipo en persona, que se puedan dar retroalimentación sobre esto. Mm. Y quiero profundizar un poquito en esto, sobre por qué tres. Y tres bueno, un número mágico, pero tres es porque muchas veces,
igual yo estoy haciendo una práctica, tengo una comunicación, y si solo hay dos, tal vez hay algo dentro acá le decimos la caja, pero igual es el ego dentro de algo de esta persona que dice no. Y entonces podemos pelearnos en que yo digo que es de una manera y la otra persona dice que es de otra manera y de ahí no salimos. Pero si hay una tercera persona, puede traer realidad a lo que sea que esté pasando. Es decir, si estas dos personas se engancharon en algo, la otra persona puede decir, oigan, pues yo lo que veo es esto. Y suele traer realidad, aterrizar las cosas. ¿Hace sentido Ujú, lo que comparto, Selena? sí. Mm, y me encantaría saber un poquito más de por qué te apasiona tanto de traer este trabajo de la rabia a la gente, qué es lo que te importa que más gente tenga acceso a su rabia de una manera consciente, sabiendo tú que te ha cambiado a ti en tu vida, ¿no? Como transmitiendo un poco más y si haces esto, pues, ¿qué va a pasar realmente, ¿no? Porque para ti fue también un gran cambio en tu vida y para mí también, y ujú, te invito a traer esto un poco más también. Sí. Ay, es que hay tantas cosas, vamos a ver. Primero, es que cuando me relaciono con alguien que es capaz, por ejemplo, de decirme que no, suena muy básico, pero yo sé que entonces el sí es auténtico. Y Ujú, esto va muy profundo, porque si yo me relaciono con una persona que no es capaz de decirme que no, como sostenedora de espacio, por ejemplo, de entrenamientos, de coaching o en una relación de vamos al parque, o sea, en cualquier vínculo, eh, si la otra persona no es capaz de decirme que no, yo puedo abusar de ella. mm, ¿Por qué? La persona no tiene conciencia de su no, de su límite. Entonces hay riesgo de si yo tengo mucha información de mi sí, mi no, qué quiero, qué no quiero, eh, después de qué quiero, qué no quiero, el enojo también evoluciona a poder hacer propuestas y propuestas de todo tipo, ¿no? Propuestas arquetípicas, digamos, o sea, todo tipo de propuestas. Si la otra persona no me puede decir que no, yo puedo como de alguna manera abusar, que es pues que se haga todo lo que yo quiero, porque la otra persona no toma, el enojo también es su lugar, no habita el espacio que es suyo porque lo decide él o ella o no en el mundo. Eh, Esto es como la base, el querer relacionarme con gente y empoderar a la gente a eso, a habitar, a, a, a tomar su lugar en el mundo, que implica sí y que implica cosas que no. Y después el enojo tiene la información sobre lo que me importa. Y lo que me importa a mí es muy único de mi ser, de esta vida que soy. A mí me importan unas cosas y entonces me enojan unas cosas. Y a ti, Celina, te importan otras cosas y te enojan otras cosas. Y a Tatiana otras y a María Gabriela otras. Y cuanto más conectamos con esto que me enoja, más tengo la información de, es que eso es lo que me importa. Y entonces puedo usar esta energía e información para hacer algo al respecto, para ocuparme de eso que me importa. Porque la energía del enojo también es como el ser guardianes o guardianas. Y empezando por ser guardianes o guardianas de este cuerpo, de esta existencia, pero de ahí igual hay alguien que le importa la vida en el mar, muchísimo, y entonces se enoja muchísimo de que los mares estén muriendo. Pues me habla de algo que igual tiene que ver con su camino. Pero igual hay otra persona que se enoja de que todo esté lleno de cemento, o de cómo se sostiene espacio para los niños, o de lo que sea, ¿no? mm, Y eso me va a hablar de cuál es el sentido que le puede dar, si quiere,
a su vida, ¿por qué hay tanta energía e información para eso? Eh, sí, eso. Y yo quiero que los seres vivos de esta tierra tengan acceso a esa información de qué es lo que es importante para cada uno de ellos y que accedan a la energía para poder hacer algo al respecto. Mm, mm, Y voy a hacer una pausa porque hay más cosas, pero... mm. Ah, Ahora que hablas tan apasionadamente de qué ya me es dio lo calor y todo. ¿qué dices? Me dio calor, así. Ah, sí, buenísimo. A mí dentro de todo lo que hablas, me doy cuenta que me importa mucho, me da mucha rabia que las mujeres, sobre todo, recuperen esta fuerza, esa voz, porque para mí, en el momento en que estamos planetariamente, es tan importante que las mujeres dicen y traen su sabiduría otra vez al público, o simplemente en sus parejas, con sus familias, con sus hijos, que se atreven a poner todo su instinto y su verdad en estos espacios, ¿no? Y tú antes hablabas de que muchas mujeres se encuentran abajo de donde realmente sale la información, ¿no? Y yo me pregunto, primero, ¿qué es esto? ¿No? ¿Qué es ese límite que está ahí como impuesto sobre las mujeres también culturalmente? ¿Y qué pueden hacer las mujeres para como atravesar las resistencias de tomar su lugar en el mundo, de decir lo que realmente les importa, de dar pasos en eso, ¿no? Porque Ujú, yo igual he sido una niña que mis papás me dejaron mucho a decir lo que me importa y me daban mucho espacio, ¿no? Y soy muy afortunada, pero sé que también hay mucha gente, muchos niños que han vivido lo opuesto y cómo salir de estas estrategias de sobrevivencia, de no decir, de adaptar, de simplemente seguir a lo que ya está el camino y no confiar a esa intuición y a esa voz interna que sabe, eso es lo que me importa y eso realmente no me funciona. ¿Dónde abrir ese acceso a esa fuerza? ujú. Mm, En, en mi experiencia, y realmente puedo hablar de una experiencia que he tenido viajando por bastantes lugares del mundo, es decir, que no hablo de algo que venga culturalmente, por ejemplo, de Chile, donde estoy ahora, o de México, o de Sudamérica, sino es algo bastante global. Es esta manera de sostener espacio para las mujeres al crecer, en donde el enojo está mal, que es distinto para los hombres, porque para los hombres normalmente está mucho más bien visto, es decir, se les suele dar mucho más espacio al enojo desde los niños desde chiquitos, para que sea algo que se exprese. Para las mujeres suele ser la tristeza. Si una mujer está triste, eh, está bien, es decir, no pasa nada. Si un hombre está triste, no. Los hombres suelen ser más difícil recuperar la tristeza para los hombres. Están cambiando las cosas, pero suele ser así. Y, y esto lo que genera es que, en mi experiencia también, que la mujer le tiene miedo a su enojo. Que la mujer en general le tiene mucho miedo a su enojo, a esta energía. Y el hombre se enoja, o sea, le da enojo su miedo. Como que se pelea con su miedo y con su tristeza. Es Tu muy propia, personal. dices. Ajá, Sí, su propia ajá, tristeza. tu propia. Sí. Ujú, O sea, algo le da miedo al hombre y más que sentir el miedo se va a enojar, va a decir, no, no tengo que tener miedo. ujú. Vamos con enojo hacia adelante, ¿no? Y, y ahí lo que yo he encontrado como llave es que el enojo, parte de lo que me permite es elegir. O sea, el enojo me da la capacidad de elegir. ¿Y por qué es importante esto? Porque con esa capacidad de elegir, yo puedo elegir sentir. Y entonces,
por ejemplo, si empiezo a usar mi enojo y noto que, uff, me da muchísimo miedo sentir mi enojo, me da muchísimo miedo expresar mi enojo, pues entonces lo que estoy eligiendo, lo que voy a empezar a elegir, es elegir sentir mi miedo. Y mi miedo me va a traer un montón de energía e información. Y bueno, mi tristeza y mi alegría, pero al principio mucho es elegir con mi enojo simplemente sostener espacio para mi miedo. Y con mi miedo también voy a aprender a decir, mi miedo me va a la información, por ejemplo, de cuándo decir las cosas y cómo. Eh, y me perdí un poco. Repíteme la pregunta o... No, está bien. Me, ahorita estaba pensando que también quiero empezar a escuchar a las personas que están aquí presentes porque seguramente ya hay unas preguntas y sentires en el espacio acerca de cómo, sí, cómo estar en relación con la propia rabia o incluso tener ya un caso específico que quieren traer y preguntar al espacio. Una cosa que también me viene ahora hablando de una mujer o en general de mujeres que han venido conmigo y dicen, pues estoy poniendo mis límites, estoy diciendo que no, estoy como siendo clara y sin embargo, no estoy, no me están respetando. O sea, Ujú, siguen, siguen, o sea, luego contacto físico o no, que no me deja salir de del cuarto o, ¿no? Como estar en en situaciones en donde sí, por diferentes fuerzas también físicas o por constelaciones, constructos de relacionamientos, no, ese, pues poner la voz y poner un límite no tenga esa fuerza que realmente yo quiero que la mujer puede recuperar, ¿no? Y yo ahí siempre traigo la pregunta, ¿qué es el propósito entonces mantenerte en esta situación y con esa persona que no quiere respetar tus límites, ¿no? Pero también me da curiosidad, ¿qué dirías tú a esos tipos de situaciones de abuso, digamos, que, porque pues está chido poder poner ya tu límite y decir lo que te importa, pero si estás en un entorno que no te respeta o que no puede tomar esto, em, sí, ¿qué hacer, no? ujú. Ujú. Eh, ay, ¿cómo? Lo que quiero decir sobre eso es que el enojo, el enojo que no hemos aprendido a usar, esta energía de información que no hemos aprendido a usar conscientemente, se ha manifestado tanto personalmente como colectivamente. Y si hablamos de mujer, hombre, masculino y femenino, y hablaría más bien de mujer, hombre acá, se ha manifestado inconscientemente. Entonces, y eh, de, el enojo que ha estado tan reprimido en las mujeres, que es de lo que hablaba Celina, no es que no tenga lugar, es que se ha manifestado simplemente inconscientemente. Y el enojo manifestado inconscientemente que crea un montón de cosas. Guerra, así últimamente, pero la guerra tiene un montón de distintas formas, tanto a nivel planetario como a nivel muy íntimo y de cerquita, ¿no? Y el enojo inconsciente, como puede manifestarse, es con manipulación, con control, con violencia, que a veces pensamos en la violencia así como alguien pegándole a alguien, pero no solo es eso la violencia. Eh, como, como, como competencia, como comparación, Yo también reconozco el quitarle el afecto a esa persona, ¿no? que es una manera de Retirarte. violencia. Ujú, Sí. retirarte, como ponerte fría, ¿no? Ya no responder, ignorar, Ujú. rechazar. Todo eso. Entonces, toda esa energía.
que no ha sido usada conscientemente, ha sido usada inconscientemente. Y a veces es muy profundamente, como los ríos de cómo esa energía ha corrido en nosotros, va muy profundamente. Y tiene un costo replicar eso, manipulación, control, esta violencia, pero también tiene un beneficio inconsciente, también tiene un beneficio. Entonces, desde un contexto de responsabilidad radical, que es decir, en donde no hay víctimas, y esto es como, wow, ¿qué está diciendo Ana María? Lo que quiero decir con no hay víctimas es, no es, no es una creencia, es simplemente el, el decidir que la relación con el universo más empoderante que puedo tener es en la que me relaciono con el universo como creadora de todo lo que vivo, de todo lo que me pasa. Obviamente, dentro del espectro de la conciencia. Es decir, hay cosas que estoy creando muy conscientemente, hay situaciones en las que me decidí estar muy conscientemente y hay otras que menos conscientemente. Por ejemplo, dónde nacer no es algo que yo haya elegido muy conscientemente, pero considero que yo lo elegí. Entonces, igual que esto, si estoy en un vínculo en donde lo que hay mucho es manipulación, violencia, todo esto, y yo trato de poner límites y la otra persona no los respeta, que realmente un límite, si no lo respeta, no es un límite. Ujú. Eh, pero bueno, yo digo mi no y ese no se respeta. Y yo sigo ahí, pues quiere decir que me estoy alimentando en ese vínculo inconscientemente de algo que quiero seguir alimentándome. Entonces, parte de este trabajo también es ir a mirar eso, ir a mirar ¿Qué cuál es podría ese... ser esto, por ejemplo? ¿Qué podría ser eso de los propósitos ocultos? Por ejemplo, que si me relaciono con alguien con alguien que no sabe decir que no, es alguien que es muy fácil de controlar. Ujú, Eh, por ejemplo. Entonces, si yo parte de mi sombra es el control, pues igual voy a querer relacionarme con gente que no va a saber decir que no. Y lo que voy a construir no es la relación que mi ser quiere, que alimenta mi, que alimenta la vida que soy. Eh, pero inconscientemente eso es lo que quiero, porque eso es lo que estoy creando. ujú, Y con eso también quiero decir, las cosas no son blanco y negro, es decir, no hay una, no hay en mi experiencia una relación que sea todo enojo consciente. ah, No. Eh, o no, aquí no hay nada de manipulación, no hay nada de control, no hay nada de enojo inconsciente. No. Es una espiral de evolución. ujú. Gracias. Pues estoy con curiosidad si hay una pregunta en el espacio de los que están presentes. Les invito simplemente a abrir su micrófono y poner su voz si tienen algo específico que quieren preguntar o compartir de lo que les ha movido hasta ahora escuchándonos. Tatiana, no se te escucha. ¿Quieres decir algo? Tienes que abrir el micrófono. Ajá. Ahí está. Eso. Ya me... Eso. Yo de, ¡ey! Escúchenlo. Sí. Más rabia, Tatiana. Ay, bueno, hola a todas y gracias. Tengo muchísimas cosas, entonces no sé bien ni qué quiero decir ahora, pero como que intentaré decir aunque sea una o dos, porque estoy súper movida, estoy así como, hasta el corazón creo que está así como tun, 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 tun. Mm, Una de las cosas que siento ahorita muy presente, importante, como también poner sobre la mesa que hay situaciones en las que, por lo menos en ciertos lugares, en ciertas sociedades, ¿qué puedo decir?
que lo he vivido aquí en México como mujer, poner un no firme también a veces te pone en peligro. Que lo viví hace poco y, y esa es una de las cosas que ahorita como que está así, o sea, hay muchas otras cosas que están presentes ahorita para mí decir, pero pienso como en esta situación en la que como que para mí era muy claro y muy fácil. eh, Bueno, voy a dar un poquito de contexto, pero tengo un caballo, lo estaba transportando de un lugar a otro, iba con los fleteros, siguiendo a los fleteros no me dieron confianza, entonces corto del camino, les dije, ¿saben qué? No, no, no vamos a hacer esto, yo me quiero regresar, no, no confío en ustedes, y estaba con dos personas completamente locas. Y de pronto me di cuenta que estar y me empezaron a gritar y yo como que sostuve también como un grado de humanidad, o sea, como no entré en esta cosa, porque como, y, o sea, de humanidad que uno sabía que venía muy cansado y le dije, oye, si quieres comer algo y quieres tomar agua, el otro me gritaba, pero yo les decía, lo único que hace es que yo no quiero continuar, o sea, no, no quiero hacer este viaje, ¿no? Lo siento y bueno, y después fue como esta amenaza que se volvió real de dejarme tirada en la carretera con un caballo en un lugar súper peligroso y decir, estoy con personas que lo único que les importaba en ese momento era un dinero, que me amenazaron, eh, y como que recuerdo ese momento de decir, si yo me paro firme en lo que yo necesito, no me pueden mover de ahí, pero sí pudieron tirarme en la carretera en un lugar peligroso que creo que fue lo mejor salir de ahí en ese momento de todas formas. O sea, bueno, ahora que lo cuento, creo que el límite finalmente se respetó, aunque me presionaron a que no. Pero que hay, o sea, bueno, es como una de las complejidades que me vienen por lo menos en este país, ¿no? Mm, Mm. Y el volumen pienso mucho también en qué, la intensidad y como lo que decía Celina de qué es esto y qué lo conforma y culturalmente en dónde es esto una cosa y Y ahí también me vienen muchísimas cosas, ¿no? Muchísimas cosas de a veces em, también cómo crecimos marca mucho la sensibilidad que tenemos o cómo nos enseñaron el enojo. De niños, cuál es nuestra sensibilidad hacia ese enojo, ¿no? Yo me di cuenta con mi mamá, su intensidad era, si esta es la normal, la de ella era así como el Everest, más o menos. Y entonces yo lo que hice fue como adormecerme al enojo de los demás y suprimir el mío, ¿no? Y entonces a darme cuenta que afectaba a mi sistema nervioso cierta intensidad de enojo fue todo un trabajo también. Pero bueno, voy a parar ahí porque les digo, podría decir un millón de cosas, como muchas preguntas, pero bueno, de entrada nada más como muchas gracias por despertar. Eh, sí, pues un tema que estoy descubriendo también de otra forma, que me interesa un montón y que trae mucha riqueza, como bien lo han compartido. mm. Y Mm. de todas las preguntas que dices que se están moviendo, ¿hay una que quieres poner ahora? Mm. Bueno, Ana María, cuando estabas compartiendo del enojo, ¿por qué entró ahí? Ah, que muchas mujeres a veces tenemos miedo de nuestro enojo y entonces cuando aparece el enojo, como contactar al miedo y entonces que el enojo abraza el miedo y ahí dijiste, bueno, ya me perdí. Em,
Y de hecho a mí me interesa también escuchar cómo concluirías ese pensamiento, ¿no? O sea, sí, eso sería algo que diría ahora. Sí, gracias por retomarlo, porque para mí también es importante. De lo que hablaba y a lo que me refiero con eso que decía es que el enojo me da la capacidad de elegir. O sea, entonces esto sí, esto no, pero de elegir. Y entonces con el enojo puedo elegir, por ejemplo, sentir mi miedo, que me va a dar toda una serie de información. Y sentir mi tristeza, y sentir mi alegría. Y cada una de estas energías va a tener eso, una energía específica para crear algo en el mundo, distinta la que me da el enojo que la que me da el miedo, la que me da la tristeza y la que me da la alegría. Eh, y también distinta información. Y lo que hemos descubierto es que sin enojo no hay esta capacidad de elegir sentirlo y de sostener. Y con sostener me refiero a que hemos aprendido tantas estrategias para sobrevivir que implican no sentir. Entonces, si empiezo a sentir y me viene, y, y voy a usar el ejemplo que dijiste, Tatiana, si crecí en un lugar en donde había muchísimo enojo, muchísima intensidad de enojo, lo que sentía era igual miedo, no sé, estoy poniendo, o sea, lo mismo no es tu experiencia, pero lo mismo sentía miedo, y entonces cuando siento miedo lo que hago es, un ejemplo, disasociarme un poquito. Y entonces estoy acostumbrada de alguna manera a navegar mi vida en donde a partir de siento miedo me disocio y así navego, ¿no? Y entonces el trabajo con el enojo va a implicar elegir sentir miedo y esto abarca también expandir la capacidad del sistema nervioso, del sistema, para sentir miedo. Porque lo mismo, y para sentir enojo y para sentir tristeza, pero es posible que antes de hacer este trabajo, es decir, es algo que se expande, es algo que se inicia, que se madura. De niños no nacemos o sea, no nacemos ya listos para sentir, en realidad sí nacemos listos para sentir 100% de enojo y de miedo y de tristeza y alegría. Más bien, mm, lo, no sé si lo desaprendemos, pero vamos perdiendo esa habilidad, vamos entumiendo esa habilidad. Entonces, como adultos hace falta como reiniciar el sistema nervioso y sí, iniciar el sistema nervioso para poder sentir todo el miedo y sentir todo el enojo y sentir toda la tristeza y la alegría con toda esa información. Y el enojo viene para elegir sí sentirlo. No sentirlo sería irnos a cualquiera de la estrategia de supervivencia que hayamos creado. Para sobrevivir, que sobrevivir está súper, porque aquí estamos. Sin nuestra estrategia de supervivencia no habríamos estado aquí y está súper que estemos aquí. Simplemente es posible llevar una vida que no solo sea para sobrevivir, sino para a qué viniste, ¿no? A qué vino tu ser, o no solo a qué vino, sino para otras cosas. Eh, y dije cosas, pero no sé si toqué tu pregunta realmente. Dime si no. O si sí. También. Sí, sí la tocaste y em, creo que donde, o sea, donde habías dejado el hilo anterior, em, sí, que hay que sentir todas las emociones y el miedo nos ayuda como el enojo a elegir sentirlas, pero estabas dando como el ejemplo de, bueno, por ejemplo, el enojo me acompaña en el miedo y entonces lo que yo tenía, o sea, la pregunta precisa era como, ¿cuál es como un ejemplo de cómo se cierra ese ciclo, de cómo ese enojo acompaña ese miedo? Ujú. Por ejemplo, estoy decidiendo entrar a una situación y también digo, parte de mi contexto es que no hay una manera buena y mala de hacer las cosas. Dentro del contexto en el que yo estoy sentada, es un universo neutral y cada quien aquí experimenta y elige su aventura. Y tiene consecuencias y va creando con eso, ¿no? Experimentamos. Por ejemplo, yo decido, porque lo decido, más consciente o más inconscientemente, ponerme en una situación que puede ser de riesgo, como lo dijiste, Tatiana, que puede ser de riesgo para mi cuerpo físico, para mi cuerpo mental, para mi cuerpo emocional,
para mi caballo, ¿cacho? O sea, para cualquier, que es de riesgo. Y si yo tengo la capacidad de elegir sentir mi miedo, por ejemplo, mi miedo me puede informar de un montón de cosas sobre la situación en la que estoy entrando. Y me puede, con esa información yo, por ejemplo, puedo elegir hacer preguntas para aclarar cosas o negociar, eso es mucho el enojo y bueno, el territorio del miedo también, y la tristeza y la alegría, pero negociar cosas para hacer acuerdos en donde ok, me relajo porque hay un acuerdo. O darme cuenta de, ok, estoy tratando de hacer un acuerdo con alguien que no puedo apoyarme en su palabra y en su acuerdo. Eso también me lo puede dar el miedo. Entonces, no es que me voy a poner a gritar ahí, ¿no? Sino es simplemente no voy a entrar a esa situación. Porque mi miedo me está informando de cosas. Eh, por ejemplo, contesté más, claro. O sea, te di más, sí. Ujú. Lo que a mí me viene escuchándote también es como no se puede solamente hacer el trabajo con la rabia sin también empezar a crear una relación con el miedo, con la tristeza, con la alegría, ¿no? Porque el miedo te informa dónde está un buen lugar para poner esa rabia, dónde sí me quiero ir, dónde no puedo tomar esas decisiones sin tener la información de mi miedo, de lo que quiero hacer. ¿No? Sí, y con eso quiero decir una cosa que es algo también que se va profundizando. Sí, en cuanto empiezo a traer conciencia a mi enojo, voy a empezar a sentir todo. Y también en mi camino, por ejemplo, yo al principio empecé enojo, 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 y entonces, por ejemplo, me acuerdo la primera vez que quise crear una introducción a la raya consciente, yo así hice mis volantes, imprimía volantes y pues me iba a pegar volantes a todos lados, y o sea, una cantidad de energía así, solo esto, volantes por todos lados. Y llovía y se iban los volantes y yo volvía a poner volantes. O sea, como solo, solo enojo, así, solo muchísima energía para hacer las cosas. Y me acuerdo que, bueno, sucedió el espacio. Y después, hablando con la mujer que estuvo ahí en el espacio y con amigos de la mujer, había un hombre que me dijo, que tenía un restaurante, y me dijo, yo te veía a ti todos los días y dije, qué determinación esta mujer saliendo a poner volantes así por todos lados. Nunca me fijé qué hacías, o sea, qué era el volante, pero yo te veía así dándolo todo. Y después me dijo, fíjate, igual si me hubieras hablado conmigo y me hubieras, yo qué sé, dicho, oye, ¿te gustaría compartir esto? Yo tengo un montón de círculo. Y podría haberlo compartido en mis redes, por ejemplo, lo podría haber compartido aquí en el restaurante, pero porque mi navegación era muy solo enojo, pues lo que me dio era para esto, solo como una determinación así de imprimir volantes y ponerlos, llueva, nieve o relampague, y con una navegación más de miedo o más de tristeza también, que es, la tristeza es para hacer contacto, para conectar. Igual hubiera tenido la información de, fíjate, vamos a hablar con las personas aquí, en vez de solo poner flyers por todos lados, ¿no? Entonces, eso quería decir que Mm, van siendo espirales también. mm, mm. Hay una pregunta más en el espacio, Y se María. hace difícil preguntar porque, espérate, tengo un volumen en este canal. Oye, se me hace difícil preguntar porque a la vez siento que es mi responsabilidad tener la respuesta. Entonces, como que solo me sale el comentar. Para mí fue muy difícil aprender a decir que no y generé justo lo que decías tú, Tatiana. Crecí en un ambiente donde me daban miedo los gritos. Mis hermanos gritaban cuando eran adolescentes, mi papá les gritaba y a mí me parecía terrible, me daba tristeza de oírles gritar, me daba tristeza de mirar eso y yo nunca aprendí a decir que no y fui muy complaciente. Entonces aprendí hace un poco tiempo a decir que no y ya puedo decir que no con voz normal. Mm, Hace muchos años, cuando quería decir que no, me daba pataleta y gritaba durísimo, lanzaba la pataleta porque no podía controlar para nada. Y hacía eso una o dos veces al año. mm, Así que me llegaba ya hasta aquí, ¡ah!
gritaba a los hijos con papá y todo. Y he aprendido como a controlar este caballo furioso de la ira, siguiendo tomando el nombre del caballo. Y ahora ya puedo decir que no, pero sí me cuesta. O sea, he aprendido a ser tan complaciente que es como que me alegró tanto de decir que sí, pero ahora siento, a ver, decir que sí es auténtico, justo lo que tú decías, Ana María. Decir que sí es auténtico o es que el no es más, o sea, el sí es más fácil y por eso digo que sí, pero es auténtico, no me hago problema y más bien ahora mis hijos me apoyan como preguntándome, pero realmente sí puedes decir que sí o tal vez porque ya ven que es mucho más fácil decir que sí. Entonces estoy en ese plan y me encanta escucharte. Cuando dices el nivel de la ira, claro, es la ira consciente. O sea, yo gritar no voy a gritar si es que estoy poniendo un límite o diciendo, más bien siempre es como muy amigable mi forma, pero yo sí tengo una voz alta, no soy una mujer sumisa que tiene una voz bajita, pero no utilizo mi voz como para intimidar a los demás porque justo me parece mal plan. Y en eso estoy, en ir encontrando la forma de poder decir con amor que no. Y no, porque la otra cosa, por ejemplo, si yo le digo si me pongo brava con mi esposo, se pone más bravo. O sea, él me alza más la voz, y entonces, y nosotros no solemos pelear a gritos, porque a mí no me gustan los gritos. Entonces, si yo le digo a él que no me gustan los gritos, no me nace tampoco gritar. Entonces, tú decías el nivel de la ira como para que tampoco sea en voz muy baja, o sea, como te digo, no estoy pidiendo permiso cuando digo que no, estoy diciendo que no, pero no estoy cambiando la voz porque no siento que es necesario. Cuando decías el ejemplo del yogur, y luego decías, o sea, también es como que vamos modulando la voz y escuchándonos con otras personas para ver que la voz sea una voz en la que sí me puede el otro respetar mi opinión. Entonces estoy logrando que el otro me respete la opinión, pero ya no tengo estos alaridos que daba antes, que era la única forma de hacerme escuchar. Entonces la pregunta es que sí, o sea, puedo hacer uso de la ira consciente sin alaridos y sin gritos y sin subir la voz, Mm, como con firmeza y mirando a los ojos y diciendo, yo ya no quiero más de eso o no quiero eso. Eso. Ujú. mm, gracias. Gracias, María Gabriela. Escucho algo, ¿no? Ah, pero creo que no. Creo que alguien más quiere hablar, sí. No se escucha todavía. ¿Verdad? Hay que quitarle el... Abrir el micrófono. Ajá. Uf, yo no sé en el celular dónde es. No sé. eh, a ver. Ah, le podemos. Ya, Ah, ya. Ahí. ya lo logré. Es que tiene como muchas pantallitas. Bueno, hola, hola a todas. Hola. Este, bueno, pues lindo escucharlas y bueno, aprendiendo, ¿no? Estamos en el caminito de estar aprendiendo. Y, y bueno, para mí, yo entré a esta plática porque creo que, no sé, para mí ahorita ha habido unos episodios bastante fuertes de rabia, ¿no? Creo que el enojo y la rabia ya son como dos cosas un poco distintas, ¿no? Porque pues puedo decir que no y perrita linda de mi corazón, espérame, es que me está mordiendo aquí mi perro. Este, y, y sí son dos cosas como que siento diferentes, ¿no? Eh, yo ahorita tuve dos episodios familiares este año en donde pues la información que me trae eh, en la cantidad desmesurada que saqué de pues de rabia, ¿no? Porque ya no,
te digo, como que siento que el enojo es como parar, pero aquí ya fue como desbordarme pues hasta siendo violenta, ¿no? Y para mí es que yo soy siempre he sido una persona como muy calmada, como muy tolerante, como aguanto, ¿no? Aguanto y no me tomo las cosas personales y así, ¿no? Pero me doy cuenta que la información que me da esta rabia es que cuando siento que yo a una persona le doy mucho de mi energía, de mi amor, de mi cuidado, de mi todo, y me falta el respeto o me insulta o me traiciona, yo digo que tenemos un monstruo, tenemos un dragón escondido, o sea, dentro de nosotros, todos, ¿no? Y que pues lo tienes que sacar a pelear, ¿no? O sea, te tienes que defender de alguna forma, ¿no? Y pues como dice María Gabriela, ¿no? Creo que pues uno va aprendiendo a ir controlando o sea, ser capaz de decir las cosas sin que seas o sea, sin que te sobrepases con tus palabras o te sobrepases con tu agresión Mm, o lo que sea, ¿no? O sea, sí, uno también, pues con la edad también vas pues teniendo esa sabiduría de cómo hacerlo, ¿no? Creo que pues a lo mejor tienes que pasar algunos episodios para aprender, ¿no? También. Pero yo me sorprendí demasiado, ¿no? De mi reacción, porque sí me fui encima, o sea, a golpear a mi hermana, para ser más específica, porque llevo años soportando muchísimas agresiones de su parte, ¿no? mm, Y llegó un momento en que me aventó agua en la cara y, y yo reaccioné como, pues, violentamente, ¿no? O sea, sí me le fui encima, no la lastimé, por supuesto, pero, pero sí, o sea, sí me fui a las manos, ¿no? Y, y el otro día con su hija, que igual me insultó de una forma que en mi vida nadie me había dicho de tantas groserías, también casi me la cacheteo, ¿no? Entonces, a mí me sorprende y me duele muchísimo y me sorprende muchísimo ver en mí una reacción así o sea, tan fuerte, ¿no? Con que no, por más que, oye, no, o sea, no me trates así, no hables así, deja de decirme esto, mira, yo te quiero mucho, no me gusta este trato, años y años y años. Sí detonaron en mí un momento de rabia que, como les cuento, ¿no? O sea, me siento, muy triste, ¿no? De llegar a esos grados y porque uno puede lastimar, ¿no? También con la relación para siempre, una relación para siempre, ¿no? mm. Y pues para mí eso, ¿no? O sea, cómo es, si me pregunto, ¿no? ¿Qué tanta dignidad tengo yo que tener para decir, pues sí, se pasaron, o sea, sabes, como siento como que si cuando te tocan o sea, me tocaron en la espalda y siento como que se me despertó un pinche monstruo, ¿no? Un pinche monstruo así y pues a defenderme, ¿no? Pero no me siento nada orgullosa, me siento muy triste. Entonces, pues de pronto eso, ¿no? Como querer saber también desde el punto de vista de ustedes, como, pues si es no, o sea, si
hasta qué punto está bien lo que hice, o sea, ¿sabes? Como, o qué. O sea, cómo, solo me queda claro que lo que dice María es esto, ¿no? Como aprender, ¿no? Aprender a controlarte, a controlar, pues la cantidad de energía, o sea, lo que también ha dicho Ana María y Celina y todos, que pues sí hay que, ¿no? Como que la dosis de energía que avientas en uno o en un límite o algo, tiene que ser algo pues mucho más controlado, ¿no? A lo mejor es como más seguido y más fuerte o de plano así el desborde total, ¿no? Porque es que yo no me siento o sea, yo no soy una persona que está como, ay, me hizo esto y me hizo el otro y rencorosa, se me olvidan las cosas, se me olvida si me hiciste algo, al rato llegas, me abrazas y te abrazo y se me olvidó. No me los guardo, ¿me entiendes? Pero sí, agresiones constantes y más y más y más, sí me zafaron un poco el tornillo. Mm, Y pues eso es lo que quería compartir. mm, mm. Muchas gracias. Aprecio mucho tanta vulnerabilidad, aunque no nos conocemos, de, sí, de estar compartiendo tan generosamente tu experiencia y lo que te pasó. Y yo creo que no eres sola con ese tipo de experiencias. Yo también conozco eso de incluso gritar a mis hijos de una manera que después me asusté de mí misma y decir, "Jo, ¿de dónde vino eso? ¿No? O sea, no, yo no quiero hablar así". Y a la vez ver como todas las cosas que pasaron antemano o por muchos meses o años en donde no dije, en donde no me di cuenta, en donde se estaba acumulando. Y así también como dijo Ana María, ¿no? De que ¿qué dices? Que se hace corto ¿cómo era ese dicho? Mecha, Ana María. la mecha, La mecha mecha corta, se va corta. La corta. mecha corta. Y parece que llegaste a ese punto con tu hermana, ¿no? Pues pasaron tantas cosas que igual no sé, aunque tú dices, pues está bien, como que lo puedes poner al lado, lo puedes poner al lado, pero en algún lugar se acumulan las cosas. Y así como dijo Ana María, como tener espacios en donde se puede expresar todo lo que no se ha expresado, o sea, esos espacios de sanación emocional, ¿no? Procesos de sanación emocional son increíblemente valiosas para poder empezar a relacionarte con todo esto, todo ese dolor que está dentro de ti, porque hay mucha tristeza y también hay mucha rabia y de lo que yo sé es muy normal esto y también es natural de que pasan esas reacciones fuertes cuando nadie nos enseña a tener espacios en donde podemos sentir conscientemente lo que nos pasa. Tampoco tenemos ejemplos para poner límites muy claros y muy firmes para que no vuelva a suceder las cosas. Entonces los decimos lindos y como hacemos sentir a los demás que no estuvo bien, pero pues sigue haciéndolo, ¿no? De alguna manera, como yo también tengo eso de, de, de que no está bien poner un límite tan claro y tan fuerte, ¿no? Y para mí, tener espacios en donde puedo entrenar, usar mi rabia en altos porcentajes, porque eso es algo que no existe. Espacios en donde la gente dice, sí, a ver, saca tu rabia, siéntala y déjala correr en tu sistema y aprende a sostenerla y a manejar este dragón y a estar en relación con ese dragón, porque ese dragón no es solamente para poner límites y para estar fuertes con los demás, pero también es para todo tu vida, para lo que tú quieres crear. O sea, es una fuerza enorme, ¿no? Y de hecho, por eso también invité a Ana María, porque yo le dije, Necesitamos hacer un entrenamiento", porque ella hace estos entrenamientos en línea
que es un mes o 6 semanas, ya no recuerdo, que vamos a empezar en agosto y vamos a compartir la información en el chat, en donde es puramente practicar manejando esa energía para ti, para tus relaciones, para tu vida y tener espacios para realmente dejarla hablar y moverse. Y no sé si Ana María quieres decir algo más al respecto, pero yo creo que tener estos espacios conscientes para poder mover todo esto sin que sea algo como malo o hasta ahora decirte, ay, no, toda la culpa, ¿no? De no, eso no se debería hacer, pero realmente decir, oh, wow, me está diciendo algo esto, ¿no? Me está despertando, ¿no? Para mí fue mucho con mis hijos de darme cuenta que tengo un montón de rabia que no he trabajado y que está ahí guardado y explotó con tener que atender todo el tiempo y todo el tiempo y no tener no suficientes horas para dormir en la noche. Y a veces hay esos momentos que te llevan al límite y ahí es donde empiezas a acceder a todo ese montón de rabia que no has podido acceder antes, ¿no? Por pensar, no, yo realmente soy muy calma y todo. Yo también pensé eso por mucho, mucho tiempo, e incluso pensé que yo no sé sentir rabia. Y es muy increíble realmente que pasan esas cosas porque te abre esa portal para acceder a toda esa fuerza que tienes, ¿no? Porque ese Sí, no, monto que, ajá, los hijos definitivamente te sacan canas verdes, ¿no? Y sí, sí, yo también, o sea, pues igual, también rabia con mis hijos, pero igual, o sea, también es cúmulo de cosas. Y sí, sí es rabia que no trabajas, pero también sí son situaciones, ¿no? Momentos como muy específicos que pueden detonarte cosas. Para mí es como, ok, cuando me siento traicionada, cuando me siento violentada, entonces ya ujú, ese es mi botón, sí, ese es mi botón. O sea, no tengo mesura para cuando ujú, me siento así. ujú. Sí, Estamos también por acabar el tiempo de esa junta y quiero todavía saber que, Ana María, si quieres decir algo también para cerrar. Y veo que Nina está también levantando la mano. Mm, Y igual, pudiera Nina, ser mi si lo última puedes, pregunta. ajá, puedes hacerlo así muy compacto y esencial lo que quieres compartir. Ya, Ya genial. estamos, ajá. Gracias. Sí, muchas gracias. Bueno, voy rápido. Cuando hablabas, Ana María, de cómo fue tu experiencia con los niños en Francia y cómo llegaste y cómo terminaste con el enojo, que llegaste con mucha paciencia, y sobre el enojo viejo, sobre esas dos cosas quisiera hablar. Entonces, yo viví en un entorno donde no había enojo. Y cuando yo me casé, llegué así como tú, o sea que no me voy a enojar, que todo va a ser bien. Eh, Tenía las palabras de mi mamá, de María Gabriela, que está aquí, que me enseñaba cómo traducir cuando alguien se enoja, cómo yo traducir, cómo yo ser feliz, cómo yo estar bien. Pero luego de años de casada empecé yo también con ese enojo. Entonces empecé con el no. Entonces era todo no, incluso en la intimidad. Entonces luego yo ya me preocupé porque tenía este problema y decía, ¿y ahora qué hago? Entonces igual lo cuidado de mi mamá, pero no encontraba las soluciones. Entonces luego yo empecé a trabajar con mi ira, con el pasado, con los enojos viejos, y eso ha ido calmando, ha ido disminuyendo y pues nos amamos mucho. En parejas tenemos 11 años de casados, pero yo quisiera preguntarte es cómo podría ser ese exceso de no. O sea, yo aprendí a decir no. De tan incondicional que era, entonces yo aprendí a decir no, no, y eran enojos viejos que seguían pesando sobre mí y cosas, antes creo que decía alguien, o sea, a mí se me olvida, a mí no se me olvidaba nada. Yo lo tenía todo lo que pasaba, ya me cansé de traducir, me cansé de ser paciente, me cansé de ello, entonces fue como que todo se acumuló. Y luego yo era la culpable porque yo era tan fría y yo no quería tener intimidad. Entonces, sí me ayudó a trabajar mucho en mí, sigo trabajando en mí, pero sí quisiera, si puedes decirme algo así, cómo poder cambiar ese no, 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 que se vino en mi nueva familia, el cual no había, o sea, en mi familia no había
Lo que decía mi mami, que tal vez, sí, creo que tengo unas 2 veces que le vi patalear, pero nunca más, nunca más. Y eso en mi matrimonio, pues empezó a hacer cosas de todos los días, palabras, o sea, no agresiones, pero son cosas que mi mami igual me decía, o sea, yo sé la vida que yo tuve y la vida que tuvo mi esposo, que le vaya teniendo paciencia, pero a veces eso se acabó. Pero el amor sigue, la gana sigue, seguimos trabajando y esa es mi pregunta, ¿cómo hacer con mis excesos de no? ¿Y qué me podrías decir? Gracias. Sí, voy a tratar de decir algo así claro y breve. Vamos a ver si lo logro, Nina. Gracias por la pregunta. Lo que me viene es que, y puede ser que sea este el caso, que sea esta tu situación, que a veces ese todo no viene también porque dijiste que a ti no se te olvida, que tú sí te acuerdas de las cosas. Que puede ser que lo que haya también, que sea el fruto de este ahora todo no y tanto enojo, que sea resentimiento. Es decir, que hayan pasado tantas cosas y que tú durante el tiempo no hayas usado, no las hayas recibido y usado tu energía de tu enojo para poner la claridad que necesitabas para decir el no a su tiempo, que entonces empezó a generar adentro de ti resentimiento. Y dime si te va haciendo sentido hasta ahora. Sí, Sí. Y la tecnología del resentimiento, bueno, a mí me maravilla por lo no lineal y como, wow, que somos los humanos, de cómo hacemos estas cosas. Eh, en breve, cada vez que yo asumo algo, que asumimos cosas todo el rato, normalmente, inconscientemente, pero en la intimidad hay veces que podemos asumir un montón de cosas, como por ejemplo, eh, es que son tantas cosas, pero también pueden venir ideas como si me ama va a hacer esto, o si me ama no va a hacer esto. Entonces yo asumo y también asocio que si me ama quiere decir que esto. O si me... mucho tipo de cosas, pero cuando asumo y no checo con la otra persona, oye, yo estoy asumiendo esto, es decir, yo estoy como apoyándome en esto, eso es asumir también, yo me estoy apoyando en esto. Si no, el enojo lo que me daría sería la claridad para, por ejemplo, tener la claridad de, estoy asumiendo esto y comunicárselo al otro y decirle, oye, yo asumo esto, como estamos en la misma página o, mm, o esto es algo en lo que me puedo apoyar. Porque lo que pasa cuando asumimos es que después esperamos. Primero asumo y después espero. Espero de mí, espero del otro, espero del mundo. Y cuando eso que yo esperaba no llega, resiento. Y esto puede darse en un montón de maneras diferentes, como por ejemplo, y por usar lo que compartiste, ¿cómo te llamas? Nina, Em, Nina, no, Nina tú, pero no escuché tu nombre, dice Zoom User, pero no escuché tu nombre. Nina. Sí, sí, tú eres Nina, pero Ale, una mujer Ale, se que llama vea, Ale. Ale, eh, por ejemplo, si yo le digo a alguien, oye, así no me gusta que me trates, igual asumo que la persona va a dejar de tratarme así, que sería una cosa que asumir muy razonable, ¿no? Pero entonces yo espero que ya no me trate así, y después la persona me vuelve a tratar así y yo empiezo a resentir, porque yo esperaba que ya cambiara algo. Y ese resentimiento nace de haber asumido y de haber esperado. Entonces, con el enojo consciente, con ese trabajo, lo que es posible es primero empezar a notar qué es lo que estamos asumiendo de mí, del mundo, de mis relaciones. Después empezar a aclarar, bueno, hacer acuerdos y aclarar esas expectativas y a poder ponerlas sobre la mesa. Esto es lo que espero. Eh, y si ya hay el resentimiento, hay procesos que se tratan de dismantling resentment. ¿Cómo se dice Quitar dismantling? o Ajá. Hay de, procesos que, de retomar. O no sé ajá, qué que digo. de lo que se trata es como hacerme cargo
de que de alguna manera inconscientemente yo creé ese resentimiento. Entonces, ¿cómo puedo realmente desde raíz quitarlo de mi sistema? Y volverme a relacionarme contigo como con un canvas blanco, o sea, como que no hay nada entre nosotros. Y a partir de ahí volver a crear. Pero quitar todo ese resentimiento que son como nudos o... mm, sí, que ese resentimiento después me dan ganas de igual violentar al otro, controlar al otro, lastimar al otro, y está justificado de alguna manera. Pero en resumen, hay procesos que de lo que tratan es de retirar esos enojos viejos que se han manifestado ahora en forma de resentimiento, Nina. Oye, y esos procesos, eso es lo que hace el club este del, ¿cómo se llama? Ustedes están haciendo El un, club de rabia. el club de rabia. Sí, si te soy muy sincera, el club de rabia, este club de rabia, lo que habíamos planeado son 4 sesiones. En 4 sesiones no vamos a llegar a desmantelar resentimientos, porque el trabajo que implique llevar a desmantelar resentimientos es más largo. Eh, sí, es así. Acelina, ¿tienes algo al respecto? Es como el inicio de un camino en el que darme cuenta de lo que asumo, de lo que espero y retirar el resentimiento no va a ser parte del club de rabia. Después yo sostengo esos procesos de desmantelar resentimientos y sería posible crear espacios afuera del club de rabia en el cuales aprendiéramos a notar los resentimientos y a desmantelarlos. Pero sí es algo que como sostenedor de espacio hace falta bastante práctica. Es decir, con esto quiero decir, ¿qué quiero decir? Hay cosas que vamos a practicar que va a ser posible que una vez que tú lo vivas, tú ya vas a poder sostener espacio para que otro lo viva. Desmantelar resentimientos no, requiere más trabajo. Pero Y, si para allá fuera el club, podríamos crear lo que quisiéramos crear al respecto. ujú. Eso es lo que tengo. Y para mí de simplemente tener la distinción dentro de ti que hay resentimiento y de que el resentimiento viene de asumir algo y luego esperar algo y luego que no se cumple esa expectativa. Pero tú has hecho esta expectativa, ese asumir desde el principio. Entraste en esa relación con esa expectativa y no la checaste si realmente es esto también que el otro quiere. Y de eso hay un montón, porque son como historias que vienen de la cultura de que pues el amor es esto, la relación es esto, pues el hombre tiene que hacer esto, la mujer tiene que hacer esto. Y entonces tú entras en todo esto en un matrimonio y piensas que es esto, pero tal vez la otra persona piensa que es esto. Y también hay diferentes lenguajes de amor, tenemos diferentes lenguajes de amor. Mi pareja comunica mucho su amor a través de actos, yo mucho a través de palabras. Y si no sabemos esto, podemos pelearnos muchísimo. O sea, simplemente empezar a notar en ti qué es lo que estoy esperando del otro. Y se lo estoy comunicando, estoy hablando sobre estas cosas. Simplemente empezar a observarte a ti mismo, cómo estás en la relación, ya es un súper trabajo con el resentimiento en mi experiencia. Y Gracias. al final también eres tú que decide a quitar otra vez ese resentimiento. Dice, ok, estoy dispuesta a quitar todo el éxtasis que yo tengo de tener ese resentimiento sobre ti, porque hay mucha éxtasis de estar resentido con alguien. O sea, eso es fantástico, porque por diferentes razones, ¿no? Entonces, realmente decir, ok, lo voy a retirar. Al final nadie lo puede hacer por ti, es tu proceso de llegar a ese punto de decir, ok, termino con esto. Y más allá hay algo muy diferente, nuevo, que igual da mucho miedo. Y elijo sentir el miedo que viene después. Pero sí es esa espiral de que estaba hablando Ana María, ¿no? Es empezar a crear una conexión, una relación consciente con lo que estás sintiendo y empezar a expresarlo en tus relaciones. También una cosa más ya.
también tiene que ver con poder vocalizar y expresar lo que quiero. Porque a veces, cuando no hay esa capacidad, entonces espero que el otro, digo, depende de dónde espero que el otro sepa lo que quiero, Ujú, eh, o intuya lo que quiero, o me lea la mente, no sé. Pasa muchísimo, ¿eh? Parece como, ujú, no, ¿quién hace eso? Todos hacemos eso muchísimo. ujú, Eh, y en cuanto más yo tengo acceso a esa claridad, más la puedo comunicar y también más puedo negociar con el ujú, otro. ujú. Sí, genial. Creo que sí estoy trabajando con todo ello. Muchas gracias. Y la última cosita sería, sí, tal vez no lo recapitulé, sería si es que ya, por ejemplo, sí, trabajé con resentimiento y ya, ahora quiero no seguir, por ejemplo, guardando esas cosas, como lo que tú también nos comentabas cuando llegaste al club de rabia, como sacaste todo eso, o sea que sí, dejar sacar la ira y no irla guardando como la última gota que derrama el vaso. Y no entendí la pregunta, Ujú. o no Sí, había o pregunta. sea, sí, sí hay pregunta. O sea, ¿cómo ya poder sacar esa ira y no guardarla, o la rabia o el enojo? Entonces, por ejemplo, para que ya mi día a día, si es que ya trabajé los resentimientos y no volver a cargar nuevos resentimientos, entonces, Mm. cuando tú dijiste que llegaste al club de rabia, te dijeron que bien que tengas rabia, saca la energía. ¿Cómo puedo sacar esa energía para ya no poderla guardar y no, que no me vuelva a pasar lo mismo y no seguirla acumulando nuevamente, sino ya irla sacando, irla manejando de una forma? Sí, voy a decir algo, Selina, ya sé que ya nos mega pasamos. Voy Está a bien. decir algo Tú sobre dijiste esto. que tienes 1 hora y media ya. O sea que ya me pasé. Em, que parte del trabajo que hacemos de la rabia consciente, y creo que esto de alguna manera toca a cosas que han traído todas, es una cosa que llamamos bajar la barra de entumecimiento del enojo. Y con barra de entumecimiento me refiero a que igual, como sentir enojo no ha sido seguro para sobrevivir en nuestra vida, eh, si yo empiezo a solo sentir enojo una vez que estoy, se puedo estar de 0% enojada a 100% enojada, y yo en mi día a día solo noto a partir de 60, ¿no? Abajo de 60 me pregunto si yo, no, o sea, no estoy enojada, no siento nada. No estoy enojada. Pero en realidad sí hay enojo moviéndose ahí. Y hay información y hay energía. Y entonces igual, yo qué sé, van pasando cosas en mi día y va subiendo mi enojo, pero yo estoy súper bien, no me doy cuenta de nada. Y entonces en eso llego a 61 y exploto. No sé si les ha pasado eso. Pues es Y lo que entonces, a mí también. Entonces, parte de este trabajo es ir bajando esa barra de entumecimiento para que yo me dé cuenta de mi enojo, no solo al llegar a 61%, sino al 40%, al 30%, al 20%, al 10%. Y entonces, cuando algo me enoja un poquito, 2%, yo ya tengo esa energía de información para hacer algo con ese enojo. Y entonces muy probablemente no se va a ver como yo gritando y tirando cosas. Se va a ver como algo 2%, que es lo que hacía falta en ese momento. Cuando llegamos a esas explosiones y a esos, es que normalmente la barra de entumecimiento está muy alta. Entonces, de alguna manera, para hilar a tu pregunta, Nina, en la medida en la que te vas sensibilizando más a tu propio enojo, te vas haciendo cargo de él simplemente en tu día a día y entonces ya no se vuelve a acumular. Y una práctica, un experimento increíble que puedes hacer con eso es, por ejemplo, hacerte una lista antes de dormir de todo lo que te da rabia, todo lo que te molestó en el día. Y en la mañana vuelves a ver la lista y decides sobre cada cosa que vas a hacer. Y lo puedes hacer por varios días. Y ahí vas como trabajando esa parte de simplemente enojarte, es como dejarlo todo, decir todo lo que realmente fue y después usar tu rabia consciente para elegir, ok, ¿qué voy a hacer con cada cosa? Tal vez decides no hacer nada o tal vez decides cambiar cosas. Genial, gracias. Mm. Ok. ¿Algo más, Ana María, sobre el entrenamiento que vamos a ir anunciando, publicando en el chat, despertando en la relación que puse aquí en el chat de la llamada? Ahí se pueden simplemente juntar, está abierto.
¿Qué quiero decir? Bueno, me doy cuenta, me alegra, me doy cuenta que esto de pasarnos del tiempo es que me encanta hablar de estas cosas. Lo disfruto, disfruto hablar y compartir esto. Em, y lo que las invito, si quieren hacer este trabajo y participar en este entrenamiento, realmente, en mi experiencia, cambia mucho si tienes gente que esté practicando contigo en físico. Entonces, si sabes de gente que viva suficientemente cerca, mujeres o hombres, suficientemente cerca que digas, igual a esta persona también le puede interesar hacer ese trabajo, cambia, cambia radicalmente cuando hay gente contigo en persona que te pueden dar retroalimentación, con las que puedes hacer equipo. Entonces, mi invitación sería a compartirlo con esta gente para hacer equipo en persona. Vamos a hacer equipo en línea, pero es distinto lo que se puede hacer Ujú, cuando está este cuerpo también implicado. mm, Eso. ok. Tatiana, ¿querías decir algo? Una súper última cosa, Sí. em, que, o sea, algo que también me parece muy importante nombrar como de la experiencia del límite y el enojo para mí misma es que muchas veces la primera que no respeta mi propio límite soy yo para mí misma, ¿no? Entonces empezar a notar Mm, como yo o sea, como yo respeto mi límite ante el otro también, ¿no? O sea, si haces esto, no quiero que pases al cuarto y luego a los 5 minutos está en el cuarto, ¿no? No sé, o sea, todas esas veces que yo misma no sostuve mi propio límite. Ya, esa era. Gracias, Tatiana. sí. Mm, mm, ok. Ya vienen mis hijos checando qué está pasando. Muchas gracias, Ana María, por esta conversación. Gracias a todas las mujeres, la fuerza femenina que está aquí presente. Me encantó. Y que sea de mucha nutrición y mucha inspiración para los que están escuchando y los que van a ir escuchando esa conversación, ya la grabación. Gracias, Y Elvin. espero que nos volvemos a ver en otro espacio. Sí. Hasta pronto. Gracias. Uy, ay, ay. Mm.